Saludo a los presentes en este recinto, a todas las personas que nos acompañan esta tarde en este encuentro. El presente video tiene como objetivo dar inicio a la socialización de la actualización de la política pública para la inclusión social de las personas con discapacidad del Distrito de Medellín. Acuerdo 144 de 2019. Esta actualización tiene como fin el de articular la política pública existente con las de su misma especie de los niveles departamental y nacional, así como los planes, programas, proyectos, estrategias del sector público y privado que involucren a las personas con discapacidad y su grupo familiar, para contribuir al reconocimiento y ejercicio de sus derechos, libertades, oportunidades, a partir de la atención de sus necesidades y la eliminación de las barreras que limitan su inclusión y su participación. Ustedes son mucho más que las personas destinatarias de esta política. Es importante que consideren que su rol es pieza fundamental en las etapas siguientes. El alcance del fin deseado es nutrido en los espacios de participación y la apertura de este espacio hace parte de la eliminación de las barreras que limitan su inclusión. Sus aportes son de gran importancia para contribuir al reconocimiento y al ejercicio de sus derechos y libertades y legitima las acciones presentes y futuras, implementadas o a implementar desde las instituciones públicas y privadas. Ámbito de aplicación. Cobija a todas las personas con discapacidad, a su grupo familiar, a las organizaciones de la sociedad civil de y para las personas con discapacidad y a las entidades públicas ubicadas en las comunas y corregimientos del Distrito de Medellín. De igual forma, busca articular con aquellas organizaciones y entidades que tengan radios de acción en el distrito relacionadas con el tema de discapacidad. El fin de la adopción de esta política pública es permitir una Medellín cultural y socialmente transformada hacia el reconocimiento de la diversidad, que garantizará el ejercicio pleno de los derechos humanos con equidad en las oportunidades a todos los ciudadanos con sus diversas capacidades. Principios de la política pública para la inclusión social de las personas con discapacidad. Son el punto de partida que orientan las acciones de las instituciones públicas y privadas en los asuntos que involucran a las personas con discapacidad y sus familias. En relación con los enfoques, son elementos transversales que direccionan las acciones de la política pública. Buscan que estas acciones contribuyan a la garantía de los derechos, libertades y oportunidades. En el marco de las políticas públicas, son una forma de ver y una manera de hacer las cosas para lograr la concreción de los derechos. En esta, la actualización se amplían y definen los principios y los enfoques de la política pública para la inclusión de personas con discapacidad. Dignidad humana. Como concepto, reúne atributos tales como la igualdad de todas las personas ante la ley y el acceso a los derechos, libertades y oportunidades, el reconocimiento de la condición humana y la no discriminación. Se consagra como el objetivo fundamental y el principio de acción de la nación. Es la máxima pauta orientadora de la acción de las instituciones públicas en Colombia.
Este principio engloba todos los otros que se disgregan de él. Esto en concordancia con nuestra Carta Política y todo el bloque de constitucionalidad, nuestra bitácora de ruta, en la cual se consignan expresamente cada uno de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivos, en un marco de igualdad. En nuestra condición humana, nada, absolutamente nada, implica la distribución desigual de estos. Autonomía individual, libertad para tomar decisiones y la independencia de las personas con discapacidad. Garantía de igualdad de derechos, libertades y oportunidades, sin ningún tipo de discriminación, sentando las bases jurídicas y políticas para la autodeterminación de los individuos y la realización de sus voluntades individuales. Se establece que la autonomía, la libertad y la independencia de todas las personas con discapacidad es resultado de la igualdad ante la ley como postulado de las democracias liberales. Equidad social. La necesidad de equilibrar el goce efectivo de los derechos por parte de todas las personas, entendiendo y reconociendo la importancia de garantizar los derechos humanos desde una perspectiva equitativa y consecuente con las realidades sociales, culturales y económicas de las personas con discapacidad y su grupo familiar. Los derechos humanos con componente esencial de cada uno de los principios, el punto de partida para la concepción y construcción de cada uno de ellos, la base fundamental de cada acción pública, que debe armonizar con cada alineación o marco de acciones en un tema que requiere resolución pública. Igualdad ante la ley, equidad, es inclusión social con las mismas oportunidades para todas las personas. Igualdad y no discriminación. Reconocimiento de los derechos de todas las personas y de su igualdad jurídica ante las instituciones públicas y la sociedad, como fines fundamentales de la acción del Estado, teniendo en cuenta que éste debe protección especial a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en debilidad manifiesta, sancionando los abusos y ataques a los que sean sometidos. Se establece la necesidad de diseñar mecanismos que permitan garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad, reconociendo la existencia de barreras actitudinales y físicas a las que se enfrentan y la discriminación a la que se han visto sometidos. Participación plena y efectiva en la sociedad. Refiere al derecho y a la posibilidad que deben tener todas las personas con discapacidad de involucrarse y participar en las actividades cotidianas, con garantía de accesibilidad en igualdad de condiciones a las demás personas. Como se indica, desde el inicio, los principios aquí consignados refuerzan los derechos de las personas con discapacidad y van relacionados con un derecho fundamental como es el derecho de igualdad y los derechos políticos. Principio de acceso y accesibilidad. La realización de ajustes razonables y acciones afirmativas orientadas a garantizar el acceso y la accesibilidad de las personas con discapacidad para la realización de su voluntad en igualdad de condiciones a las demás personas, propendiendo por su independencia y autodeterminación,
Se busca garantizar a través de políticas, medidas o acciones favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y las barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afecta. Definido en esta actualización como barrera, cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad y que éstas puedan ser actitudinales, comunicativas, físicas, que impidan el acceso en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad. Principio de igualdad de género. Reconoce que las mujeres y los hombres con discapacidad son iguales ante la ley. Tienen las mismas capacidades y posibilidades en el ejercicio de sus derechos, libertades y oportunidades para contribuir al desarrollo local, político, económico, social y cultural y beneficiarse de sus resultados. El respeto por la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y en su derecho a preservar su identidad. Refiere al reconocimiento de todos los derechos, oportunidades y de la autodeterminación de los niños con discapacidad. Todos con miras a garantizar los derechos de igualdad, libertades y oportunidades. Principio de corresponsabilidad social e intersectorialidad. Tanto el gobierno como las organizaciones de la sociedad civil, gremiales, profesionales y de servicio, entre otras, que representen y atiendan a esta población, participarán en la implementación de las acciones que se desprendan de esta política pública para la atención de las personas con discapacidad en el Distrito de Medellín. Participación. Comprende los mecanismos de participación y la garantía de las personas con discapacidad en la incidencia directa y permanente en los procesos decisorios que afectarán significativamente su proyecto de vida y a su comunidad. Esto fortaleciendo los canales de representación, de la democratización de estos, de la promoción del pluralismo y la diversidad, posibilitando el ejercicio real y efectivo del derecho a la participación en igualdad de condiciones. Reconocimiento de la capacidad jurídica. En ningún caso que exista una discapacidad podrá ser motivo para la restricción del ejercicio de la capacidad legal de una persona, referida al ser sujeto de derecho y obligaciones. Los enfoques de la política pública para la inclusión de personas con discapacidad en el municipio de Medellín. Los enfoques como elementos transversales que direccionan las acciones de esta política pública. Podemos afirmar que estos, al igual que los principios, contemplan uno que es transversal a los demás, como es el enfoque de los derechos humanos. Hasta este punto, lo importante es comprender que como punto de partida y elementos de dirección, enmarcan y orientan las acciones encaminadas a alcanzar el objetivo de esta política pública, que es garantizar, promover, proteger y contribuir al goce pleno en condiciones de igualdad y equidad
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como su inclusión social, de manera articulada y coordina entre las entidades públicas del orden nacional, regional, local y organizaciones de la sociedad civil de y para las personas con discapacidad.